Muy bien, cordiales saludos a todos nuestros hermanos, especialmente a la Iglesia Filial Parcona, en la cual el Señor de una y otra manera nos ha ubicado para poder servirle allí. En esta tarde vamos a continuar con la serie La Iglesia con el tema La promesa del Padre. Para ello vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 24 del 46 en adelante, que dice de la siguiente manera: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas palabras. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Muy bien, es la palabra del mismo Señor, indicándole a sus discípulos. Jesús dio la determinación a los discípulos para que esperasen la promesa. Jesús ya lo había determinado ya aún más antes, todavía en uno de sus trabajos apostolares. Eso lo vemos en San Juan capítulo 14, cuando Él está hablando de un consolador. Él está hablando que vendría alguien, que era necesario que Él se vaya para que pueda continuar la obra que Él inició, la obra de la redención del hombre. San Juan 14:15 dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y si leemos el versículo 26, dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando Él está hablando de la promesa del Padre, está hablando del Espíritu Santo de Dios que iba a enviar cuando Él termine el ministerio dentro de la tierra. Entonces, cuando vemos el Espíritu Santo, es la dádiva del Padre a sus hijos como auxilio y poder para poder así de esa manera cumplir la obra que Dios ha provisto para sus discípulos. Cuando hablamos de discípulos, no estamos solamente diciendo de los 11 o 12 discípulos que Él escogió, sino los discípulos de Él son todos aquellos que han aceptado el llamado del Señor, que conforman la iglesia del Señor. Somos discípulos de Él porque somos aprendices, estamos aprendiendo la enseñanza que Él nos ha dejado para poder hacer la obra redentora. Entonces podemos decir algunas interrogantes. ¿Qué recibimos a través de la permanencia del Padre? En primer lugar, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el intercesor. Dice la palabra allí en Romanos capítulo 8, el versículo 26, dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da ese poder para poder enfrentar todo tipo de cosas, todo tipo de dificultades, así como hoy en día la tierra está pasando por una situación difícil. Pero el Espíritu Santo es el que está allí clamando por los hijos, en la cual dice que no perecerá el justo con los impíos. Entonces, por lo tanto, esa es la confianza que nos da el Señor. Ese poder para poder confiar en el Señor lo da el Espíritu Santo, porque Él está intercediendo, dice, por nosotros. Recibimos un consolador, según lo que hemos leído ya en San Juan 14:16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice para siempre, es eternamente. Muchas veces nosotros somos los que nos apartamos, pero Él está siempre con nosotros allí. Cuando hacemos cosas difíciles, cosas realmente que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles. Cuando decimos indecibles, es un lenguaje que nosotros no podemos descifrar, no podemos traducir el lenguaje del Espíritu Santo en nuestras propias palabras. Solo lo haremos cuando realmente estamos en comunión con Él. También recibiremos un testimonio de Jesús, según
San Juan 15:26, donde dice: mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él enseñará y os hará recordar lo que yo os he dicho. Esa confianza, ese poder. Vamos a tener de repente algunas cosas, vamos a tener que lidiar contra gente que se levanta contrarios a la sana doctrina, y entonces el Espíritu Santo, dice, nos va a hacer recordar algunas cosas que hemos aprendido o experiencias que hemos tenido a través de nuestra comunión con Él, para poder hacer frente y vencer la artimaña del diablo, que a través de doctrinas erróneas muchas veces nos quiere sacar del camino. Por eso, Iglesia del Señor, es necesario, importante, vivir en una comunión con el Señor. Que esa promesa del Padre que nos habla la palabra de Dios no es nada más que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo experimentamos esta promesa? A través de la fe. Es la confianza que nosotros recibimos cuando hemos hecho nuestro compromiso con el Señor. Hay en Hechos capítulo 1 versículo 13, dice, está hablando luego de la ascensión del Señor, cuando ellos escucharon y que le dijeron que este mismo Jesús que habéis visto que ha sido tomado hacia el cielo, este mismo Jesús volverá también. Entonces ellos creyeron, ellos aceptaron, ellos no dudaron de ello. Por eso ellos volvieron a reunirse en el lugar del aposento alto, todos los apóstoles, como así también las mujeres y los demás otras personas que estaban con Jesús, acompañaron en su ministerio. Entonces ahí vemos que a través de la fe vamos a notar también que la promesa es una realidad. Es también a través de la obediencia al Señor. Si el Señor dijo no se vayan, ellos se quedaron allí, ellos no se dispersaron. Ahí cuando hemos leído en Lucas 24:49, ahí está diciendo bien claro, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa de mi Padre, dice. Esto nos está indicando que hay que tener confianza. Ellos lo practicaron, ellos obedecieron, ellos no se dispararon cada uno por su lugar. También lo experimentamos por medio de la oración perseverante. Siempre el Señor nos indica, nos encausa de que tenemos que estar siempre en oración. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11:13, dice de esta manera la palabra del Señor. Dice pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estamos diciendo que la promesa que Él dice, la promesa de mi Padre, es el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que pedir en oración, ¿no?, el revestimiento, la llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, así como también en su familia y a todo lo que están en su entorno, que el Espíritu Santo sea una realidad en el actuar de cada uno de los miembros de la familia, porque al Señor le interesa la familia. Por eso dice, van a predicar en Jerusalén. Jerusalén es tu familia, es tu hogar, es aquellas personas con quienes vives. Entonces, por medio de la oración perseverante, también experimentamos esta promesa. También aceptando sinceramente esta promesa, que lo encontramos allí en San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Dice ahí, mire, en el último día, gloria al Señor, en el último día de la gran fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que había de venir, de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado, es decir, todavía no había sido llevado al cielo. Entonces tenemos que aceptar esta promesa, tenemos que considerar que la palabra del Señor son fieles y verdaderas. Gloria al Señor. Y por último veamos las consecuencias de recibir el Espíritu Santo. Es para poder vivir y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es una de las consecuencias. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, entonces hay esa fortaleza, hay esa confianza para hacer la voluntad de Dios. En Filipenses 2:13 dice de esta manera la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, eso es lo que produce la promesa del Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios
produce esas cosas, produce, ¿no?, el poder para andar en los caminos del Señor, produce la fuerza para sufrir por causa de Cristo. Vemos el caso de Esteban. Esteban, cuando él está ya en los últimos instantes de su vida, él ora por sus enemigos y dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 7, versículos 58 y 59. Esa fortaleza, no hubo lamento, no hubo, que digamos, clamor de venganza, sino clamor de amor de Dios en su vida, porque estaba revestido con el poder de lo alto. Ahí la palabra nos dice en Hechos 7:58, dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró o durmió. Entonces vemos ahí, esa es la confianza, esa es la fuerza que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Por eso da la fortaleza para poder predicar, porque el Señor le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos viendo pues que el Señor de alguna manera está diciéndole que ustedes van a recibir el poder de Dios sobre ustedes, para que puedan ustedes predicar a su familia, a los vecinos, a los parientes y mucho más a los pueblos aledaños, y así tendrán esa confianza y ese poder para poder predicar con el poder de lo alto hasta lo último de la tierra, dice, ¿no? Entonces es la gracia de Dios, es la confianza que el Señor otorga a aquellos que le buscan al Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí en Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ya vemos nuevos hombres cambiados, ya no son esos hombres que estaban con miedo, que estaban escondidos, que estaban encerrados allí, y eran hombres que tenían mucha confianza en el poder de Dios. Eran hombres que podían enfrentar aún los azotes, aún los juicios, aún las persecuciones. Ellos podían enfrentar, porque estaban del poder de Dios. Ese poder para ellos nada más. Todos aquellos que de una manera nos decía: en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso debe ser el objetivo de cada uno de los creyentes para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese poder ya vino, ya está en la iglesia. Entonces solamente hay que recibirlo, hay que tomarlo, porque el Señor está buscando hombres y mujeres valientes. Entonces, con esto queremos terminar ya en estos tiempos en que el pueblo o el mundo está desanimado, desalentado por las cosas que están sucediendo, pero ese poder nos da confianza para poder hacer frente al enemigo. Vamos a orar a Dios dándole gracias, que el Señor nos ayude. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites, Padre, poder compartir tu palabra, poder, Señor, entregar tu palabra, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos aquellos oyentes que están, Señor Jesús, en contacto con esta programación, Padre amado. Bendito Dios, ayúdalos, bendígalos, Señor, que haya esa confianza, ese poder, esa vivencia, Señor, de tu poder en la vida de cada uno. Gracias, Padre amado, porque nos permite, Señor Jesús, poder orar por cada uno de tus hijos, Señor. Poder, Señor Jesús, orar por sus vidas, por su salud, Señor. Aquellos que de repente están pasando dificultades en su salud, Señor Jesús, pon tu mano poderosa, porque tú eres el médico de los médicos, tú eres el Señor de señores, Padre amado, porque, Señor Jesús, con tus llagas, o por tus llagas somos nosotros curados, dice tu palabra. Tú nos traes la medicina, tú nos traes la sanidad. Tu palabra dice: yo soy Jehová tu sanador. Bendito Dios, te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Vamos a entonar el himno número 129, todas las promesas del Señor Jesús.